¿Dónde están entonces los recursos de libre destinación que tiene el municipio? Usted ahora puso un ejemplo magnífico que da muestra de la capacidad gerencial que tiene el señor gobernador y que tiene en la gobernación. Disminuyó la burocracia. Se ahorró 1 billón de pesos. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuánta burocracia ha reducido el alcalde de Caldas? El alcalde de Caldas no ha hecho esfuerzos para reducir la burocracia. Entonces, aquí los esfuerzos que ha hecho el señor gobernador, el alcalde de Caldas no los ha hecho. Es más, es lamentable, doctor Horacio, que usted con la agenda que mantiene esté acá. Por eso lo valoramos. Y que el señor alcalde en persona no sea capaz de venir a este recinto a sustentar este prestigio. ¿Por qué el alcalde de Caldas Y un rastreo, no nos deben dar un diagnóstico? Es decir, si nosotros hablamos, por ejemplo, al tema de dar un diagnóstico, no lo podemos hacer nunca con un instrumento de rastreo, con un instrumento de cribado, porque aunque sí son sumamente sensibles para el tema del trastorno del espectro autista, pues no son pruebas gold estándar. Uno de ellos, y el primero que nosotros vamos a ver acá, es el MChat. El MChat creo que muchos lo han empezado a escuchar o lo han conocido. El MChat es una prueba de rastreo, una prueba de cribado. Como les menciono, no me da un diagnóstico, no me brinda un diagnóstico de autismo. Todos los tamizajes son altamente confiables para esa detección del trastorno del espectro, nos ayudan, sí, o nos encaminan a un proceso diagnóstico. Pero, y bueno, por ejemplo, en el tema de los tamizajes se pueden utilizar incluso también en el aula de clase, se pueden utilizar en el ámbito clínico, pero desafortunadamente, pues no nos da un diagnóstico. El MChat se utiliza principalmente si hay algún estudiante que tenga alguna dificultad y que se quiera saber si realmente hay una afectación. Entonces, empecemos a hablar sobre el MChat. El MChat tiene que ver con una evaluación de tamizaje. Igual el MChat tiene que ver con y está diseñado para esos perfiles dentro del trastorno del espectro autista, pero pues como les digo, no me brinda un diagnóstico, no me puede dar un diagnóstico. El MChat es de cribado, fue diseñado principalmente para esos signos tempranos del trastorno del espectro en niños pequeños. Es decir, el MChat no lo podemos utilizar en los adultos, en niños pequeños que van desde los 16 meses a los 30 meses de edad. Si pasa de los 30 meses de edad, es recomendable. Y si está antes de los 16, tampoco, porque muchas de las preguntas que tiene el MChat son principalmente para la parte de del neurodesarrollo. Entonces, tenemos acá unos componentes del MChat: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. El MChat siempre va a funcionar con sí, no, va a evaluar esos comportamientos que van a estar relacionados con la interacción social, con la comunicación temprana, con el juego simbólico o ese juego imaginativo, con la parte sensorial o la conducta, es estereotipada y repetitiva. De hecho, el MChat es así. Veamos algunas preguntas. Todas son de sí y no, todas son preguntas cerradas. Tenemos la primera. Si usted, bueno, lo que menciona el ítem, si ha visto el comportamiento algunas veces, pero su hijo no lo hace habitualmente, por favor, conteste no. Si usted señala algo que está del otro lado de la habitación, su hijo o hija mira hacia allí. La persona del ejemplo dijo que no. ¿Alguna vez se preguntó si su hijo o hija era sordo o sorda? Respondió sí. Recuerden que una de las
características que a veces suelen presentarse o los padres de familia suelen pensar es que sus hijos no tienen una habilidad buena de escucha. De hecho, antes incluso de consultar con un neuropsicólogo, con un neurólogo, los padres de familia piensan de primera mano que es que su hijo no responde al nombre o que su hijo no responde a las consignas, es principalmente porque tiene una hipoacusia, pero que realmente no. Su hijo o hija juega a simular, hacer como si, o juegos de imaginación, respondió que no. Otro acá, su hijo o hija se interesa por otros niños, respondió que no, y así sucesivamente. El M-Chat, entonces, tiene que ver con una escala semáforo. ¿Cómo así que escala semáforo? Riesgo bajo es que todo está muy bien, se continúa con la vigilancia en ese proceso de desarrollo y con controles pediátricos que al fin y al cabo son súper importantes. Ya cuando es un riesgo medio, ya sí, en este riesgo medio se aplica el follow-up MChat revisado, que el follow-up es una entrevista estructurada, es una entrevista de seguimiento. ¿Para qué? Para reducir esos falsos positivos. Una de las grandes desventajas que presenta el MChat es que hay riesgos o hay muchos falsos positivos. Por eso se aplica la entrevista diagnóstica y el riesgo alto, ya se recomienda una remisión inmediata o una evaluación diagnóstica con neuropsicología, con neurología pediátrica, con psiquiatría infantil. Realmente el MChat es muy validado, tiene múltiples estudios, pero sí tiene una alta sensibilidad para tener falsos positivos. Por eso siempre si saca un nivel medio debemos remitirlo a un follow-up. ¿Para qué? Para ya hacer una confirmación. Importante acá es que es muy útil en esa primera línea de cribado en programas sobre todo de atención primaria porque nos permite detectar ese autismo antes de los 2 años y dar una buena intervención. Sumamente importante entender que aunque el diagnóstico es clínico, pues el MChat es una prueba que se puede utilizar en la parte también de lo educativo para saber cómo son esas habilidades, para poder comprender si el niño o la niña requieren una intervención mucho más profunda. Veamos un ejemplo clínico de aplicación del MChat. Recording in progress. Allí tendríamos entonces el ejemplo de lo que es el MChat. El MChat, recuerden que siempre habla de sí, no, siempre son preguntas cerradas, pero que también es importantísimo tener en cuenta que eh, pues sabemos que el autismo se va a manifestar desde etapas tempranas, muchos signos que ya lo hemos visto pueden pasar de pronto desapercibidos si no se buscan quizás activamente. El MChat busca esas banderas rojas. Miren acá, por ejemplo, que eran algunas banderas rojas. En el ejemplo que estábamos viendo a nivel del video también hay muchas banderas rojas, pero no siempre, si todas las banderas son rojas, el niño va a tener un trastorno del espectro autista. Entonces, no siempre que en el MChat tengamos un puntaje positivo, un puntaje alto, siempre no quiere decir que sea un trastorno del espectro autista. Puede ser que tengan ciertas desviaciones en el neurodesarrollo y eso ya nos está indicando que el neurodesarrollo pues no está marchando bien, pero no quiere decir expresamente entonces que el niño tenga trastorno del espectro autista. Eso sí hay que tenerlo muy presente. Hay otro y es el cuestionario de edades y de etapas, el ASQ3. El ASQ3 es para conocer cómo está ese proceso de desarrollo infantil. No es único y exclusivo para el trastorno del espectro autista, eso sí hay que tenerlo muy presente. Va a servir para conocer, para evaluar si hay una desviación, pero que no fue desarrollado para el trastorno del espectro. ¿Qué miramos o qué evaluamos en el ASQ? El ASQ3 es también de tamiz, es también de cribado, pero para mirar cómo está todo ese perfil de neurodesarrollo, cómo está el lenguaje, cómo está esa parte de la intención comunicativa, cómo está el perfil, por ejemplo, em, de, de la socialización. Va de los 2 meses a los 36 meses aproximadamente. Es muy confiable, es muy validado en todo el mundo. De hecho, la Asociación Americana de Pediatría
lo utiliza frecuentemente porque es bastante válido. Así se ve, esta es la primera parte de uno de los cuestionarios, son varios cuestionarios. Como les digo, va por edades y etapas. En todos, mira, bueno, y que va también pues desde los primeros meses hasta los 5 años y medio. En este caso tenemos un cuestionario que pues es de 36 meses hasta, pues, va desde los 34 meses hasta los 38 meses y 30 días. Mide todas las áreas, comunicación, motricidad fina y gruesa, la resolución de problemas, las habilidades personales y sociales. Son 21 formularios en total, por edades y por etapas. Todos los formularios vienen así, lo único que cambia es como el título de la edad, pero todos tienen acá la información, por ejemplo, del menor, quién llena el formulario, el propósito, y en la última parte hay una calificación para colocar un puntaje y hacer el gráfico según el puntaje, que esto ya lo vamos a mirar. Son muy sencillos pasos. Lo primero es hacer las actividades con el niño, calificar el cuestionario y luego ver los resultados, es decir, comparar los resultados con la normativa. ¿Qué áreas evalúa? 4 áreas grandes. La comunicación, la habilidad física, esa se divide en dos, en habilidad gruesa y habilidad fina, la habilidad social individual y la resolución de problemas. Así es un ejemplo de un cuestionario de 2 meses. Miren, por ejemplo, algunas preguntas. Algunas veces su bebé produce balbuceos o sonidos suaves con la garganta. ¿Por qué se divide en cuestionarios de edades y etapas? Porque habla sobre ese proceso del neurodesarrollo. A los 2 meses, un bebé está haciendo sonidos guturales, la sonrisa social de la que ya hemos hablado. Entonces, acá se marca dependiendo si el niño lo hace, si a veces lo hace y si no lo hace, y se pone un puntaje que ya les voy a decir cuál es. Toda área solo tiene 60, perdón, 6 em, ítems y la calificación total acá sería 60 para cada área. Lo mismo la motricidad gruesa, lo mismo la motricidad fina, lo mismo la parte socioindividual. Por ejemplo, acá nos dicen, algunas veces intenta succionar su bebé incluso cuando no se está alimentando. Su bebé llora cuando está molesto, húmedo o cansado cuando desea que lo carguen, así sucesivamente. Y hay un apartado de observaciones generales. Esos aspectos que de pronto los padres de familia tienen, pero que dentro del cuestionario de edades y etapas no se preguntan porque pues no está diseñado para eso. La puntuación se debe hacer una puntuación por cada área menos las observaciones generales. Como les mencionaba, se puntúa de 0 a 60 en sí, a veces o todavía no. Si el padre de familia puntúa un no, se puntúa un 0. Si es a veces sí, la mitad, que sería 5, y si puntúa que lo hace frecuentemente, un 10. ¿Para qué? Para una puntuación total, por ejemplo acá, o en cualquiera, de 60. Entonces supongamos, por eso son 6. Si lo hace, sí, 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 60. O si lo hace, por ejemplo, sí, pero acá a veces no, allá irían 15 y así sucesivamente. En la interpretación, los resultados también se hacen en escala semáforo. Bueno, importante. En el ámbito de la comunicación, lo que nosotros queremos evaluar allí es el uso del lenguaje verbal y no verbal. Entonces, como el niño no solamente se intenta comunicar a través de gestos, sino a través de ese lenguaje verbal. De hecho, por ejemplo, en ese cuestionario de los 2 meses que les mostré, también hay un intento comunicativo con la parte verbal. Los sonidos guturales, esos sonidos son un intento verbal de comunicación. En la motricidad gruesa, habla o evalúa esas habilidades que implican grandes grupos musculares, caminar, correr, saltar, y siempre se va a trabajar desde los procesos de neurodesarrollo. El ASQ3 es muy fácil de aplicar, tiene una duración aproximada de 15 minutos dependiendo de, de cómo se administre. Si solo es que el padre de familia lo llene, porque a veces pasa que el padre de familia solo lo llena, o se hacen los ejercicios con cada uno de los pacientes. Y en la motricidad fina es esa parte de la coordinación ojo-mano, el agarre, el uso de utensilios, agarrar objetos. La resolución de problemas tiene que ver más con esa habilidad cognitiva que tiene que ver con juegos, clasificación, causa-efecto y la parte social
tiene que ver con ese componente de la autonomía, de la interacción con otros, del cuidado de sí mismo que se va a ir desarrollando. En todos los 21 formularios tenemos esta interpretación de resultados. Todos van de 0 a 60 y todos tienen las áreas. Lo único que va a cambiar es el límite y el puntaje total, que eso lo llenamos nosotros cuando ya estamos haciendo la evaluación. Importante es que hay varias zonas, la zona blanca, la zona gris y la zona negra. Veamos la zona negra. Esta parte de acá, miren que el límite cambia dependiendo del área evaluada. Quiere decir que está por debajo de las expectativas del desarrollo. Si el niño no cumple las expectativas, entonces allí ya sí o sí es indispensable derivar para saber qué está pasando. La zona gris es una zona que podríamos hablar que hay que frenar, por eso es en escala semáforo. Negro es que hay que frenar completamente porque algo no está bien. Gris es porque apenas cumple con las expectativas del desarrollo. No está completamente alterado, pero sí hay una desviación que no es esperable para la edad del niño. Y en la zona blanca está por encima de las expectativas del desarrollo. Si nosotros vemos a esta paciente, miren acá en 40, ambos, toda la parte de motricidad gruesa y fina, quiere decir que ambas tienen alteraciones, están en apenas por encima de las expectativas en la zona gris. Algo no está bien, puede ser que no se esté estimulando correctamente o hay que evaluar un poco más a fondo, porque recuerden, sigue siendo un cribado, sigue siendo un tamizaje, pero que ya nos está dando una alarma que no está del todo bien ese aspecto. Y en la zona blanca es que está por encima de las expectativas. Por ejemplo, acá está muy bien en la comunicación, también está muy bien en la resolución de problemas y en lo socioindividual. Pero sí hay que empezar a hablar qué está pasando con ese aspecto. El screening, el tamizaje o el cribado, recuerden que es una valoración que es breve. Por ejemplo, el M-Chat que dura aproximadamente 10 minutos, se alarga si ponemos al niño o a la niña a hacer las actividades, lo mismo de la SQ3, pero sí nos sirve para los clínicos para poder identificar esas desviaciones que son consideradas sospechosas de un patrón del desarrollo normal. Yo les mencionaba ayer cuando estábamos viendo el neurodesarrollo, para yo conocer bien cuáles son las alteraciones, yo debo conocer cuáles son esos puntos o cuáles son esos hitos del desarrollo, cuáles son el componente crítico para saber en qué edad, en qué etapa se adquiere cierta habilidad. El tamizaje no me proporciona nunca un diagnóstico. No se puede dar un diagnóstico de autismo o un diagnóstico de retraso en el desarrollo solo con el componente del cribado, pero sí nos ayuda a determinar si la persona requiere o no una evaluación diagnóstica mucho más profunda. Por eso también se usa en la parte educativa, porque son los docentes quienes muestran o quienes todo el tiempo están alerta de una desviación, son ellos quienes conocen los parámetros también de la normalidad, entonces también lo pueden aplicar ellos, y que un tamizaje efectivo requiere de resultados de pruebas estandarizadas junto con el juicio clínico. ¿Para qué se hace un tamizaje en autismo? Para saber si hay una demora en esas piedras angulares del lenguaje, de la comunicación, si hay una regresión de habilidades, cualquiera que sea, y si hay padres con altas preocupaciones relacionadas con el diagnóstico del trastorno del espectro. Acá llegamos entonces al AD2 y el ADR, que son las pruebas Gold Standard para un adecuado diagnóstico del trastorno del espectro autista. Empecemos por este, por lo que es el ADI. El ADI también es una prueba de confirmación diagnóstica. La diferencia del A22 con el ADR es que el A22 es una prueba más observacional, más de ejecución del paciente, mientras que el ADR es una prueba más de una entrevista clínica dirigida a los cuidadores, dirigida a los padres de familia,
La idea siempre para aplicar el ADI eh, junto con el A22, de hecho, porque pues ambas se complementan muchísimo, es que en el ADR tenemos algo y es que eh, si vamos a aplicarlo a los niños, maravilloso, pero en el tema también de los adultos se puede quedar un poco corta. ¿Por qué? Porque es una entrevista que se le debe hacer a los cuidadores, porque tenemos o allí se abordan muchas de las características del neurodesarrollo. Entonces el cuidador sí o sí debe conocer ese patrón del desarrollo, dirigida a papás, a mamás, a cuidadores principales y fue diseñada exclusivamente para el autismo. Cuando se junta con el ADOS, ahí hay una prueba fehaciente del diagnóstico de autismo. Entonces, mira todo ese desarrollo temprano, mira cómo son los comportamientos, incluso los comportamientos actuales y los pasados que van a estar relacionados con esos tres dominios clásicos del autismo. Entonces, cómo está la interacción social recíproca, cómo está la comunicación y cómo está el lenguaje, cómo están los comportamientos restringidos, repetitivos, cómo son esos intereses también inusuales. Y el objetivo siempre es determinar si la historia del niño cumple con esos criterios conductuales de los que ya hemos hablado en el trastorno del espectro autista. Se empieza a aplicar a partir de los 36 meses. Viene con manual, los protocolos, los algoritmos. Una de las desventajas, quizás, del ADR es que sí o sí requiere una capacitación y una certificación. Tanto para el ADOSOS como la ADR requieren una certificación. La duración es muy variable, es una duración que puede ser larga desde muchas perspectivas, aproximadamente 1 hora y media, a veces se puede alargar a 3 horas, dependiendo pues también del entrevistado, porque hay entrevistados que te pueden dar mucha información, una información muy buena, muy sólida, mientras que hay otros cuidadores que de pronto no tienen tanto conocimiento y que hay muchas cosas que se les han pasado por alto. La duración entonces es larga, la recomendación es que se parta en 2 sesiones, ojalá no sean en días muy distantes, si es por ejemplo en la mañana, que pueda hacer otra jornada en la tarde, y siempre el entrevistado debe ser uno de los cuidadores principales, alguien que siempre haya conocido al paciente desde ese proceso de la infancia. Y el aplicador, como les digo, solo es administrado la prueba por un profesional que esté certificado, que esté capacitado, en este caso un psicólogo, un neuropsicólogo, un psiquiatra, un neuropediatra, que pueda aplicar esta prueba. También es importante que la prueba tiene un formato muy estructurado. Son preguntas abiertas, son preguntas también codificadas, pero la idea es que se profundice con ejemplos, que se clarifique, porque muchas veces los padres de familia, aunque saben un poco del autismo, pues no saben completamente sobre el diagnóstico del autismo, entonces por eso sí es muy importante profundizar. Se mide todos son 90 ítems, por eso les digo que es largo, se mide todo, entonces cómo han sido las habilidades del desarrollo temprano, cómo es ese lenguaje y la comunicación, cómo ha sido esa interacción recíproca, por ejemplo, allí cómo está la expresión emocional o cómo fue la expresión emocional, si en el juego hubo imitación, cómo estaba el tema de la reciprocidad socioemocional. Si la persona desde pequeña ha tenido, por ejemplo, movimientos o conductas repetitivos, intereses restringidos, entonces los apegos inusuales, las rutinas y los rituales, el movimiento de pronto con estereotipos, el aleteo, el balanceo y el comportamiento en general. Siempre se va a puntuar de 0 a 3, siendo 0, perdón, que no hay comportamiento eh, atípico, y en el 3 un comportamiento extremadamente severo, extremadamente evidente. Algo fundamental a tener en cuenta es que nos va a ofrecer un resultado de ese perfil del neurodesarrollo del autismo. Una fortaleza, y de hecho pues el ADR tiene muchísimas fortalezas, y es que evalúa toda esa historia evolutiva, que ya sabemos que esa historia evolutiva va a ser muy clave, va a ser fundamental para poder diferenciar el autismo de otras condiciones que se parecen al autismo. Y cuando, por ejemplo, en muchos casos, en el A2-2, por ejemplo, en adolescentes y adultos,
que como el A22 es una prueba más observacional, cuando utilizamos el ADI o cuando lo complementamos con el ADI, pues nos va a dar una respuesta mucho más certera, porque a veces hay pacientes que con el A22 no es tan fácil la observación y una limitación es que pues la duración es extensa. 3 horas puede fatigar a algunos cuidadores que responden, incluso también fatiga al administrador. eh, por eso a veces se debe hacer como una partición de lo que es el tema de la aplicación. Vamos con el A22, que esta sí es una prueba gol estándar, esta es la prueba por excelencia del trastorno del espectro autista. Tiene una certificación también, otra de las desventajas, al igual que el ADR. Puede ser que también una de las desventajas grandes que tenga el autismo es que no todos los sistemas de salud incluyen, por ejemplo, en sus evaluaciones el A22, porque puede ser un poco más costosa. Muchas veces solo se deja el A22 para la parte más privada, desde una evaluación de pronto un poco más particular, pero que igual la idea es que las políticas públicas cambien y se pueden incluir dentro de los sistemas de salud. Entonces, el A22 es semiestructurada, es estandarizada y que fue diseñado principalmente para el autismo. El propósito acá no es una entrevista, a diferencia del ADI. El propósito del ADOS es observar cómo son todos los comportamientos sociales, cómo son la parte de los comportamientos comunicativos que van a estar relacionados con el autismo. Entonces, como evaluadores, nosotros cuando aplicamos el ADOS siempre observamos cómo es el juego, cómo es el uso imaginativo de los materiales y se pone en situaciones estructuradas, pero al igual que estructuradas, pues son flexibles para mirar cómo está toda esa parte del proceso de autismo. Siempre va desde la infancia, de hecho es a partir del año hasta la adultez. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por qué el A22 es considerado una prueba de oro, una prueba gold estándar? Porque realmente acá en el A22, y bueno, acá les estoy mostrando el manual, la bañera con los materiales, un pin de corrección gratuito y los protocolos de los 5 módulos. Cuando se adquiere la prueba, se adquiere esto. Pero bueno, la pregunta que yo les mencionaba es por qué se considera una prueba gold estándar, porque cuando se usa en conjunto con clínica como el ADR, pues tiene una alta validez, ha sido muy estudiada, entonces eso hace que sea muy fiable en el diagnóstico y la aplicación es muy directa y como es observacional, una de las características puntuales para poder lograr un buen proceso de diagnóstico en el autismo es que sea una observación del comportamiento. Y esos materiales con los que trae el ADOS tienen mucha sensibilidad, incluso esas formas de pronto más útiles del autismo. Miremos acá, estos son los materiales, lo voy a pasar rápidamente, esos son los materiales con los que viene la prueba. Son materiales que pues, son ya estandarizados, es decir, el manual, cada uno de los materiales pues se pone como tal de acuerdo a la situación que nos muestra la prueba. Miren, por ejemplo, acá, el manual, la bañera con todos los materiales. Dentro del manual se indica cuáles son los materiales que se debe utilizar y el protocolo de los 5 módulos, que también es importante tener en cuenta que los módulos depende mucho de el nivel de lenguaje y la edad. Ya les voy a explicar un poco esa parte de los módulos. Recording in progress. Recuerden los materiales, la bañera, todos los materiales viene completa, el pin de corrección y el manual, que es sumamente importante. Resulta que para poder utilizar el A22 correctamente, nosotros debemos saber qué módulo aplicar, qué módulo utilizar. En este caso tenemos un módulo Toxler que va entre los 12 meses y los 30 meses de edad.
para personas que no usan el lenguaje de frases de manera consistente, es decir, que su lenguaje es sumamente mínimo. El módulo 1 son niños de 32 meses de edad o un poco más que siguen sin utilizar eh, el lenguaje. El módulo 2 son para personas de cualquier edad que tengan un lenguaje muy bajo en fluidez. El módulo 3 son niños y adolescentes que sean menores de 16 que tienen un lenguaje fluido. Y el módulo 4 adolescentes a partir de los 16 años y adultos que sí tengan un lenguaje fluido. Si, por ejemplo, de antemano se sospecha que es una persona es un adulto que tiene muy bajo nivel, supongamos que tiene 20 años, el módulo 2 porque es de cualquier edad que no tengan un lenguaje fluido, y el módulo 4 adolescentes a partir de los 16 que sí tengan un lenguaje fluido. Recordemos los dominios del autismo: la atención, una tendencia a fijarse en detalles que se enganchan demasiado en lo que llama su atención; el lenguaje, que tiene que ver con una comprensión y una pragmática deficientes, y una producción plana o monótona; las ecolalias, las verborreas, la secuencia telegráfica; el pensamiento, que puede ser rígido, es un pensamiento que muchas veces completo y que a veces tienen una incapacidad para poder hacer representaciones, no tiene que ver con el coeficiente intelectual, eso sí es muy importante tenerlo en cuenta; y la memoria, que está particularmente desarrollada, como el caso, por ejemplo, que nosotros veíamos en Steven Wishart y en Alex Baker, que son dos artistas visuales. Falla en atención conjunta, una comunicación intencional, la cual se apoya de la capacidad de comprender el lenguaje y las señales sociales; escaso desarrollo de la cognición social, que tiene que ver con teoría de la mente; y una afectación del coeficiente intelectual en muchos casos, en la atención, en la atención sobreselectiva y en la función ejecutiva, que recuerden que tiene mucho que ver con esas capacidades que nosotros tenemos día a día para poder funcionar de manera adecuada. Vamos a hablar del autismo en la familia. La familia es un factor fundamental, es un pilar en ese impacto del trastorno del espectro autista. La familia es fundamental porque la familia siempre va a ser ese núcleo, ese grupo seguro, esas personas que van a estar en acompañamiento todo el tiempo con la persona con autismo. De hecho, muchas veces el éxito terapéutico no solo depende de las terapias, no solamente depende de las intervenciones, sino que depende muchísimo de cómo la familia también se involucre allí. La familia y esas dinámicas familiares cambian mucho la perspectiva. La familia, al fin y al cabo, siempre va a estar en desafíos dependiendo del nivel de afectación. Una familia con un paciente con autismo grado 3 pues va a ser una familia que en muchos casos va a tener que cambiar sus dinámicas, que va a tener que cambiar sus rutinas. De hecho, la familia pasa por una adaptación a esas necesidades. Los papás, los hermanos, a veces se tienen que ajustar a esas rutinas diarias para poder adaptarse a esas necesidades de la persona con autismo, porque recuerden que requieren una estructura que es rígida en muchos casos y que sobre todo si es en un nivel 3 la estructura es mucho más rígida porque le cuesta mucho más cambiar de estrategia, de dinámica. También hay una evitación de ciertos estímulos sensoriales, entonces muchas veces o la casa se debe modificar con vidrios antirruidos. El estrés emocional, también los padres de hecho tienen mucho estrés emocional, experimentan altos niveles de estrés, en especial esos cuidadores primarios, papá, mamá, que son los cuidadores primarios, porque al fin y al cabo, pues todo el tiempo son ellos quienes deben estar cuidándolo. Muchas veces, y no sé si ustedes recuerdan el caso de la paciente con un autismo nivel 3, ella tenía 5 años, que fue cuando estábamos mirando los niveles, ella no come sola, no se baña sola, no tiene una intención comunicativa, no tiene ni siquiera un lenguaje funcional. Entonces, para los padres de familia es un reto significativo. Entonces, impacta a la familia, hay un desequilibrio en la familia,
desde el inicio, incluso durante el proceso. A veces cuando se establece el diagnóstico por primera vez, la vida familiar cambia completamente. Saben que algo de pronto no estaba dentro de los parámetros típicos, pero de pronto esperan que no vaya a afectar la calidad de vida de su familia o la calidad de vida de sus hijos. Y esto es muy frecuente, los miedos, las preguntas, la incertidumbre, el sentimiento de culpa. Muchas veces pasa que dentro de los miembros de la familia hay riñas, hay descontentos, el estrés emocional hace parte de todo el proceso como tal de crecimiento y que al fin y al cabo pues el único recurso y el único soporte que va a tener una persona con autismo son sus familias. Entonces la familia también es alguien que requiere apoyo adicional. De hecho, la familia requiere un apoyo terapéutico. La familia siempre es el núcleo que busca un apoyo para compartir experiencias, para compartir estrategias. Y no solamente me refiero por familia, hermanos, perdón, papá, mamá, me refiero también a los hermanos. Los hermanos de niños con autismo experimentan muchas emociones que son muy difíciles a veces de manejar, emociones sumamente complejas que a veces sienten confusión, sobre todo si los hermanos son más bien pequeños, o a veces incluso sienten un tema de responsabilidad, porque a veces llegan a asumir responsabilidades adicionales que al fin y al cabo pues no son su responsabilidad, o a veces también sienten muchos celos, porque toda la atención se pasa ya a la persona con autismo. Entonces, claro, cambiar rutinas, tiene que ver de pronto por la persona con autismo, cambiar el espacio por la persona con autismo. Entonces, en muchas ocasiones los hermanos sienten, eh, se sienten abrumados, se sienten desplazados y por eso también la intervención no solo debe ser con la persona con trastorno del espectro, sino también para sus familiares, porque al fin y al cabo, si la familia está bien, que es el soporte, la persona con autismo también está bien. Y bueno, y por familia no me refiero solo a padres de familia o a los hermanos. El papel de la pareja. Las parejas enfrentan muchos desafíos en la relación porque a veces hay estrés, porque hay quizás eh, una percepción de desinterés por parte de su pareja con autismo. Entonces, a veces se pueden dar desequilibrios o a veces piensan que no los escuchan o que no les ponen atención, pero realmente no es eso, sino por esas dificultades en ese ámbito de la interacción social y pasa también con las parejas de personas con autismo. Entonces, lo importante es darle apoyo a la familia, que toda la familia comprenda cómo responder mejor a esas necesidades que tiene el autismo. Porque si comprendemos cuáles son esas características, si nosotros comprendemos, por ejemplo, también qué pasa internamente en la mente de una persona con autismo, pues las familias van a querer investigar, van a querer saber, y no se trata de justificar, se trata de comprender que muchas veces si estamos en un centro comercial y el niño tiene una crisis sensorial, pues no es una pataleta, es una crisis sensorial. Entonces, importante también el bienestar emocional de todo el núcleo familiar y siempre importante cuando estemos trabajando con la familia, terapia familiar, intervenciones con un terapeuta familiar es muy útil para poder que ellos sepan cómo manejar ese estrés. Y a medida que los niños con autismo, por ejemplo, crecen, también es muy importante a la familia empezar a recordar esa promoción de la independencia. Muchas veces los padres de familia le hacen todo, incluso en un autismo grado 2, en un autismo grado 1, donde son más independientes, a veces llegan a un punto donde todo el tiempo le están haciendo las responsabilidades y no dejan que el niño tenga una independencia, y al contrario, estamos haciendo bien, un mal, porque lo importante también es que ellos sean completamente independientes. Entonces, promover esa independencia en tareas cotidianas, como en la interacción social, como en sus capacidades, y bueno, siempre es importante el apoyo terapéutico en general. Vamos a ir a nuestro descanso y vamos a continuar. Les voy a compartir el formulario que yo les compartí ayer para que ahora lo podamos responder. Recuerden que son de selección múltiple con única respuesta. Es el mismo, este que les voy a compartir, es el mismo que les compartí el día de ayer, por si de pronto ya lo respondieron.
sepan que no lo tienen que volver a enviar. Recording in progress. Tenemos el sistema PEX, que es una estrategia para la familia. Ya en algún punto de las clases hemos hablado de lo que son los sistemas aumentativos alternativos de la comunicación, que recuerden que les dejé un material que de hecho el sistema PEX hace parte de los ARASAC y tiene fases. También es un sistema alternativo aumentativo de la comunicación. Viene por fases. La primera fase es cómo comunicarse. Las personas aprenden a intercambiar imágenes siempre es a través de los pictogramas, siempre es a través también de lo que son eh, dibujos, incluso fotografías, y lo que pretende hacer, y bueno, no es único y exclusivo del trastorno del espectro, pero lo que pretende hacer el sistema PEX es un intercambio de imágenes para la intención comunicativa. Entonces facilita esa comunicación funcional, promueve también esa iniciativa comunicativa, entonces hace que el niño inicie una conversación que a veces puede ser muy difícil con esa parte. Y también que puedan construir una conversación, porque a veces es ahí donde está el límite. Entonces, lo primero que siempre se va a realizar es una estructura. Recuerden que todos los sistemas de comunicación aumentativos alternativos lo que hacen es facilitar esa comunicación funcional de las personas que no son verbales o las personas pues, que tengan un lenguaje muy limitado, no son únicos y exclusivos del autismo. Como les digo, siempre promueve esa iniciativa comunicativa, hace que el niño inicie la interacción, hace que el niño pueda pedir esa intención comunicativa y al fin y al cabo, mientras se va utilizando el sistema PEX, también se debe ir desarrollando ese lenguaje verbal. Entonces, siempre es un sistema de fases progresivas, son 6 fases en total, donde la última fase, que es la sexta, pues el niño tenga una intención comunicativa. Siempre es a través de imágenes y siempre se tiene que hablar a través de las imágenes. La primera fase es un intercambio físico. Acá el niño aprende a tomar una imagen y aprende a entregársela a una persona para obtener algo que quiere. Es una galleta o algo que quiere. Siempre la primera fase, como es un intercambio apenas de adaptación, pues la idea es que se le dé o se le brinde imágenes que el niño quiera, en este caso, apenas para intercambiar imágenes, para que el niño empiece a hacer una asociación. Ya luego pasamos a una segunda fase, que es un aumento de la espontaneidad. Es una fase donde entonces ya se generaliza, ya no solamente va a ser en la casa o no solamente va a ser en el consultorio, sino que se va a aumentar la espontaneidad y también se va a generalizar a otros entornos. ¿Qué se le enseña al niño? Que busque activamente un pictograma y que se acerque a otra persona para hacer el intercambio. Entonces, acá ya aumenta la espontaneidad, ya se generaliza a otras partes, no solamente en el hogar o en el consultorio. En la fase 3 es una discriminación de imágenes. Entonces el niño aprende a elegir entre 2 o más imágenes. Siempre la idea es que se pongan 2 imágenes, una que es motivadora para el niño y otra que es completamente neutra. Obviamente el niño va a utilizar o va a querer
implementar esa que sí es motivadora para él y en este caso la otra se descarta y el niño como ya tuvo una primera fase, ya el niño sabe que a través de entregar el pictograma o la imagen, pues va a recibir lo que desea. Luego tenemos una tercera fase, que es una fase más de estructuración de la oración. Siempre vamos a utilizar, siempre vamos a utilizar esta parte. Deme un segundo. Siempre vamos a utilizar lo que es esto, que es un comunicador, bueno, aunque ya con la tecnología se han reemplazado mucho ese tipo de cuadernillos o folders por dispositivos móviles, por tablets electrónicas que solo contengan el sistema PEX, pero en general siempre vamos a usar ese comunicador, sea virtual o sea físico. En este caso, miren que las imágenes son físicas, pero en la estructura de la oración el niño aprende a construir ya oraciones simples. Ya no solamente es una imagen con el pictograma, sino que ya pone antes de, esta es una tira de velcro, acá el niño desprende y vuelve a pegar los pictogramas que desea, pero antes está la palabra quiero, seguida de una imagen que quiere, que solicita. Entonces, quiero una galleta, por ejemplo. Ya en la fase 5 son repeticiones, perdón, son peticiones de respuesta. Ya aprenden a responder, no solo pedir, sino responder. Entonces, si un adulto, cualquiera que sea, o cualquier niño, le pregunta, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué quieres? El niño ya aprende a responder a frases como ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y en la frase 6 ya el niño hace comentarios espontáneos. No es de la noche a la mañana que el niño llega a dominar el sistema PEX. De hecho, muchos de los fracasos que vemos en el sistema PEX es que si al mes, por ejemplo, no han visto cambios, se descarta completamente y eso es uno de los errores porque al fin y al cabo el sistema PEX es de costumbre y es de costumbre en todos los ámbitos. Uno de los errores, otro, adicional a los errores que se notan mucho, es que solo se hace en el consultorio o solo se hace en la casa, pero por ejemplo en el colegio, en otro entorno diferente, no se practica. Y recuerden, es en general, porque la comunicación es en todos los niveles y en todos los ámbitos, pero también el sistema PEX tiene muchos beneficios y es que reduce esas frustraciones por no poder expresarse. Recuerden que uno de los eh, componentes o de las características que nosotros vemos de las pataletas muchas veces viene porque los niños no saben cómo expresarte, porque no saben la parte de las frustraciones, porque a veces pues no saben cómo intercambiar o no tienen un vehículo verbal para poder saber que las personas o para poder darle a conocer a las personas que de pronto están enojados, molestos o con alguna sensación. Y de hecho van a ver que con el sistema PEX mejora significativamente la conducta, hay menos rabietas, hay menos gritos por no poder comunicarse. De hecho, pues el sistema PEX también fomenta lo que es la comunicación social, porque aumenta esa comunicación, esa intención comunicativa, y se ha mostrado evidencias que cuando se utiliza el sistema PEX y se combina con una estimulación fonoaudiológica, las personas que anteriormente eran o no orales tienen una facilidad de desarrollo del lenguaje oral en algunos niños, no en todos. Igual acá es muy adaptable el contexto escolar, a la familia, al entorno terapéutico. No solamente está dirigido a los niños con autismo o a los adultos con autismo, sino que también a otro tipo de pronto de pacientes que también tienen alteraciones en el lenguaje. Ese es un ejemplo de cómo vemos pictograma. ¿Cuál es la idea? Que sea exclusivo para el trastorno del espectro y exclusivo también para la edad. Otro de los errores que vemos es que muchas veces ponemos pictogramas para un adulto que es no oral, muy similares a los que podríamos utilizar en un niño, y es un error porque al fin y al cabo ya es un adulto. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Qué necesitamos para los apoyos? Generar confianza, una estructura y la anticipación, ayudas visuales. Recuerden que en el cerebro de una persona con autismo es mucho más fácil empezar a detectar lo visual que lo auditivo, entonces calendarios, dibujos, agendas, fotografías, que puedan anticipar y que pueda estructurar qué va a hacer, dónde, con quién, qué días, facilitar esos apoyos siempre que sean necesarios.
Importante, a veces se falla acá, es que promover la inclusión social se debe generar una imagen positiva en el entorno también, por ejemplo, académico. Si sabemos que hay un niño con diagnóstico de trastorno del espectro autista en el aula de clase, pues no exponerlo nunca sin apoyo, no sacarlo al tablero solo por sacarlo, aunque ya, pues creo que esa práctica tan antigua y tan nociva ha estado también pues como un poco menos frecuente. Muchas veces he tenido de pronto pacientes que han sido expuestos a un entorno social sin apoyos y esto hace que retrocedan mucho más. Entonces es importante no exponerlos a apoyos, perdón, a situaciones que no les vamos a dar la garantía de los apoyos, en los que podamos ver que son torpes o que no van a resaltar sus habilidades. Y una buena coordinación con la familia, siempre describir la tarea, siempre estar en comunicación en una triada. Entonces, cuando me refiero a una triada es, por ejemplo, que podamos hablar con los docentes, que podamos hablar también con los terapeutas, que podamos hablar también con los padres para que pues tengamos al fin y al cabo mejores garantías en esa parte del desarrollo. Al fin y al cabo es importante que tengamos en cuenta que es una triada. Tenemos esta diapositiva donde hay unas sugerencias de resolución a las preguntas que son muy frecuentes. Un ejemplo, me está costando mucho poder interactuar con él. ¿Qué puedo hacer? O puede haber momentos de crisis al trabajar con niños con autismo. Una pregunta muy frecuente también es ¿qué puede hacer cuando surge una crisis? Entonces, importante tener en cuenta porque eh, cuando uno dice me está costando mucho poder interactuar con él, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿A quién solicito ayuda? Pues en el autismo es muy común que exista dificultades en iniciar una interacción social, no hay por qué sentirnos de pronto, o tomarlo personal. Muchas veces nos tomamos personal el hecho de que la persona con autismo no nos esté respondiendo, pero recuerden que hace parte de su diagnóstico. Lo importante es mantener un contacto compartido y responder también a esos intentos comunicativos, porque aunque no sean los intentos comunicativos a los que estamos acostumbrados con los niños, son intentos comunicativos. Entonces no significa o no implica una falta de interés, sino que hay unas diferencias en ese procesamiento social y ese procesamiento sensorial que hacen que, pues, posiblemente no se comuniquen con nosotros tanto como otros niños. Entonces, una herramientas, por ejemplo, imitar lo que el niño hace para generar una conexión, que es usar una imitación, practicar esa parte de la atención conjunta, también utilizar o empezar a utilizar mediadores, entonces objetos de interés del niño, canciones que al niño le gusta, siempre respetar el tiempo individual de cada niño, entre menos es más, entre menos presionemos, pues vamos a poder hacer un registro sucesivo, él nos puede entonces ya empezar a mirar, ya puede haber un procesamiento un poco más social, hacer aproximaciones a los objetos que son de su interés siempre va a ser fundamental. eh, y nos basamos en que en un principio de atención conjunta, en una motivación, que estamos, por ejemplo, utilizando una motivación con los objetos o con las dinámicas que a él le gusta, y la regulación también del sistema social. Otra pregunta, ¿puede haber momentos de crisis al trabajar con niños con autismo? Sí, de cualquier nivel pueden haber crisis, desde el nivel 1 hasta el nivel 3. ¿Por qué surgen las crisis? Porque a veces hay una sobrecarga sensorial de la que ya hemos hablado, hay cambios inesperados, hay dificultades en la regulación emocional, hay un estrés que es acumulado y que no son berrinches manipulativos, eso ya lo hemos mencionado, sino que son desbordes neurofisiológicos donde pasa en el nivel 1 hasta en el nivel 3. Eso no es solo del nivel 3 como muchas veces se pensaba. Entonces, lo importante es que son frecuentes, entender que pueden ser frecuentes, que van a reducir cuando ya empezamos a identificar qué en el entorno desencadenó ese estrés. Es decir, es importantísimo identificar esas señales tempranas porque nos permite predecir cuándo va a llegar una crisis. Les voy a dar un ejemplo.
En una intervención terapéutica empezamos a analizar que un niño siempre tenía crisis solamente en el entorno educativo, pero nos dimos cuenta que es que el salón tenía muchos estímulos visuales, demasiados estímulos visuales en exceso, y que adicionalmente había una luz em, donde se estaba agotando, una luz fluorescente, donde se estaba agotando, por ejemplo, la lámpara. Entonces, claro, el zumbido de esa luz fluorescente empezó a desbordar mucho más su parte del sistema nervioso y sumado a eso la parte visual. Entonces, es importante identificar esas señales para evitar esas crisis y que recuerden que las alteraciones siempre vienen de una desregulación autonómica, de esa incapacidad de tener una buena flexibilidad cognitiva y al fin y al cabo de todo ese procesamiento sensorial. La última pregunta es, ¿qué puedo hacer cuando llega una crisis? Lo primero es cuidar al niño. Siempre evitar o siempre estar muy pendientes que en su alrededor, pues, eh, no existan elementos cortopunzantes, poder reducir esos estímulos. Si se puede trasladar, llevar un entorno seguro. Siempre debemos priorizar esa parte física. En la crisis, el cerebro está en modo alarma, no en modo aprendizaje, entonces corregirlo en ese momento, que a veces pasa y es un error, pues no va a servir de mucho. El niño no te va a escuchar, el niño solo está en la crisis y su sistema nervioso solo quiere regular la crisis. Entonces, como adultos, pues mantener la calma. El adulto es quien regula al niño, es un co-regulador. Y si el adulto se activa, si nosotros como adultos nos estresamos, pues vamos a activar mucho más al niño. Lo importante es que no hablemos durante la crisis del niño. El procesamiento verbal, si está disminuido usualmente en el autismo, en el entorno cotidiano, en la crisis, mucho más, porque esa corteza prefrontal se desconecta completamente. Entonces, una voz suave, pocas palabras, una presencia tranquila para empezar a trabajar con ellos. Y claro, esperar el momento fisiológico en que la crisis ya se regule. Usualmente la crisis suelen durar 10, 15 minutos, depende pues también del tipo de crisis, van disminuyendo progresivamente y allí ya sí empezar a analizar, identificar esos detonantes, ajustar el entorno, prevenir futuras crisis. Entonces, importante lo primero, la interacción requiere adaptación al ritmo del niño. A la primera pregunta, esa es la respuesta. A la segunda, las crisis son parte del perfil regulatorio del autismo. Y lo tercero es que el adulto debe actuar como un agente regulador externo antes de que el niño desarrolle de pronto esos mecanismos autorregulatorios que al fin y al cabo se desarrollan, claro, pero paulatinamente. Esos son algunos recursos para la familia. Por ejemplo, un niño con autismo en la familia me gusta bastante. Tengan en cuenta la fecha 2007. Es una fecha donde pues ya sabemos que se utilizaba el término Asperger o se utilizaba el término desintegrativo infantil. Ya después del 2013 al día de hoy no se utiliza. Les muestro, acá también les dejo pues como el enlace para que lo puedan consultar. También está en el material de estudio, pero importante entender que si hablan, por ejemplo, de Asperger, pues ya sabemos que Asperger no es término en desuso. Manual para los primeros 100 días, lo mismo, 2008, pero me ha gustado mucho y ha sido muy útil para la familia. Acá pueden ingresar pues como a la página y está, miren, por ejemplo, que es un niño con autismo en la familia, me gusta muchísimo, son 78 páginas de la Universidad de Salamanca, están, ustedes les dan entonces clic acá o en cualquier otro y ya, nos lleva pues como ahí a la página y nos estuvo llevando. Bien, por ejemplo, capítulo 1, los trastornos del espectro autista, esa parte pues sabemos que no, porque no hay... em, miren, por ejemplo, es falso que son así porque sus padres no los quieren, nunca miran a los ojos, son más ayudas para la familia, realmente. Los sentimientos de los padres, esta guía me ha servido muchísimo para que los padres de familia también, pues, puedan ser útiles, para que quiten muchas culpas, hay mucho sentimiento de culpa en muchos padres, la familia, cómo puede apoyarlos y participar activamente en la educación.
De hecho, hay muchos grupos terapéuticos para la familia, no solo para la persona con autismo, sino para la familia. Entonces, bueno, esas son unas de las miles de herramientas que yo les dejo ahí, los abuelos, también fundamental, los amigos. Sea, hay una herramienta que la idea es que lo aprovechen mucho, la necesidad de los niños y niñas con trastorno del espectro autista y su tratamiento. Bueno, hay muchos, muchos. Allí está. El manual para los primeros 100 días, que también el manual para los primeros 100 días, pues es una de las herramientas que va a tener la familia. Los primeros 100 días se dice que para cualquier diagnóstico son sumamente difíciles. Entonces, para que lo tengan allí y que puedan también pues trabajar como con ellos. De hecho, ya se los voy a descargar para que lo puedan tener allí en el material de estudio. No solo así pues como en la, en la diapositiva, sino que puedan descargarlo directamente. Ya se los voy a subir. Este es otro, me gusta mucho, es un cortometraje, se llama Mi hermanito de la luna. Habla y explica cómo el diagnóstico afecta también en los hermanos. Y es una perspectiva, es un cortometraje de hecho francés, que está narrado, está relatado por una hermana de, de un niño más pequeño con trastorno del espectro autista y cuenta entonces, se llama Mi hermanito de la luna, es muy lindo, cuenta cómo su niño es un poco, pues como su hermano es un poco distinto al resto. Ya se los voy a mostrar, es una reflexión y está en francés para que entonces puedan ver la traducción en la parte de abajo. Bueno, vamos a responder este cuestionario, las preguntas que teníamos pendientes. Yo les voy entonces a mostrar la pregunta y vamos a dialogar, a socializar la respuesta. Deme en un momento, se los configuro para que puedan ver esa respuesta correcta. Ya. Entonces acá tenemos el autismo como patología fue escrito por primera vez por Leo Kanner. Recuerden que él fue la primera persona en hablar sobre el autismo, fue la primera persona en decir que el autismo no tiene que ver con lo que son los trastornos psicóticos, que anteriormente se pensaba así. Él, gracias a él, tenemos ese conocimiento, eh, y también a Hans Asperger, no era Julio Asperger, sino Hans Asperger, que él también contribuye a esa investigación del trastorno del espectro. El interés que se ha generado para descubrir la causa del autismo tiene dos corrientes principales. Recuerden, la corriente sociocognitiva y la corriente neurocognitiva. La sociocognitiva con teoría de la mente, la principal, y la teoría de la cognición social, y la corriente neurocognitiva con las teorías de las neuronas de espejo, la teoría de la función ejecutiva y la teoría de la coherencia central baja o debilitada. Describe el autismo como un déficit cognitivo básico que cursa con la incapacidad para atribuir a otros ciertos estados mentales, como lo son los deseos, los pensamientos y las intenciones. Esta definición pertenece a lo que es la teoría de la mente. Recuerden que en el autismo se ha investigado mucho lo que es la teoría de la mente. Es un tema muy interesante, de hecho.
bastante, que no es único y exclusivo del autismo, que todos tenemos teoría en la mente, pero que en el autismo se ve como un déficit o que hay una conectividad atípica, una alteración en la capacidad para ejecutar procesos cognitivos básicos relacionados con el control del pensamiento y la acción, organización, interacción e integración, perdón, de información y planificación, permite explicar en el autismo la conducta rígida, repetitiva, estereotipada e impulsiva, lo que les menciono de la corriente neurocognitiva de la función ejecutiva. Esta teoría intenta explicar el déficit en la organización y la planificación, inhibición de respuesta, la dificultad del autismo de aprender estrategias de resolución de problemas y abstracción, teoría de la disfunción ejecutiva, el surco temporal superior, el polo temporal, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, y la unión temporoparietal son regiones cerebrales que se activan cuando generamos una relación o un vínculo social. Proceso dinámico de interacción entre el niño y el ambiente. De este se obtiene la maduración del sistema nervioso y funciones cerebrales. Esta definición corresponde a ninguna de las anteriores. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un proceso que es dinámico, que depende de la interacción entre el niño y el ambiente, hablamos que es un proceso de neurodesarrollo. Ese es el término de neurodesarrollo, que nosotros hablábamos, sí, de neurogénesis, periodo crítico, periodo sensible, neuroplasticidad, que todos hacen parte de un globo mucho más grande que es el neurodesarrollo. Es una ventana en el tiempo que permite el desarrollo de una determinada habilidad en un periodo específico. Audición y visión, lo que es un periodo crítico. Recordemos que el periodo crítico es una ventana temporal mucho más cerrada que el periodo sensible, que en el periodo crítico nosotros tenemos habilidades, por ejemplo, principalmente de visión, de los sentidos. Para un adecuado neurodesarrollo es importante que en el proceso de vida intrauterina se desarrolle el tubo neural, que lo hablábamos ayer. El tubo neural es fundamental. Si no se cierra el tubo neural, si no se vesiculiza adecuadamente el tubo neural, pues van a dar como resultado muchas alteraciones como la anencefalia, el mielomeningocele, que es un tipo pues más agresivo o agresivo de espina bífida. Son componentes importantes en la ontogenia, excepto el prosencéfalo. Recuerden que el prosencéfalo es una vesícula que se empieza a dar de lo que es el tubo neural. Son factores intervinientes en el desarrollo cognitivo, el ambiente como la nutrición y la estimulación, y los sentidos y también las experiencias sensoriomotoras que se le dan o se le garantizan a cada niño. Son componentes de la figura del ciclo de adaptación, ninguna de las anteriores. En esta etapa del desarrollo cognitivo podemos ver reacciones en el niño tras causa y efecto. Experimentación, las reacciones se centran en apretar botones y girar cosas. Periodo sensoriomotor, reacciones circulares terciarias. Son componentes del desarrollo motor, el reflejo, el movimiento, el tono, la postura. Esta área del cerebro se encarga de regular las emociones mediante conexiones con otras áreas de la corteza, como el núcleo estriado, la amígdala y el hipotálamo, la corteza prefrontal. Que la atención conjunta surge cuando el bebé y su interlocutor, que puede ser un niño, otro adulto, otro bebé, comparten interés por un mismo objeto o una misma situación. El tamizaje en el autismo debe realizarse en niños que, todas las anteriores, tengan demoras en esa adquisición de los sitios del neurodesarrollo, tengan regresión de habilidades en cualquier ámbito, no solamente en lenguaje y socialización, pero en cualquier ámbito, niños que tengan padres con altas preocupaciones relacionadas con el diagnóstico. Son objetivos de la evaluación en autismo, excepto identificar solo las debilidades. Recuerden que para poder hacer un buen diagnóstico necesitamos saber, conocer cómo es el perfil de fortalezas y cómo es el perfil de debilidades. No solo establecer un diagnóstico por establecerlo, aunque obviamente pues también, pero no solo se centra la evaluación en conocer qué pasa en lo negativo y en lo positivo. Ya hemos hablado que hay muchísimas fortalezas. Es un test altamente fiable en la detección de síntomas relacionados con el autismo. Puede ayudar a una primera detección y por lo tanto encaminar a la búsqueda de diagnóstico especializado.
lo que es el MChat, que lo veíamos hoy, de hecho también en el material lo tienen allí, para que lo puedan utilizar, son objetivos de intervención, excepto realizar un diagnóstico de autismo, porque ya en la intervención, pues nosotros tenemos ya un conocimiento claro de qué tipo de autismo, en cuanto al grado, las necesidades de apoyo, cómo son ese perfil de fortalezas, cómo son ese perfil de debilidades. Vamos a abrir la caja de preguntas para aquellas inquietudes que tengan después de haber visto todas las diapositivas, después de haber visto toda la presentación. Ya les abrí la cajita. Bueno, Luisa Fernanda nos pregunta, ¿pueden haber niños autistas que son como callados, pero, pero igual responden a preguntas y se comunican? Sí, hay niños con autismo que no son completamente no verbales. Existen pues también muchos tipos de personalidades dentro del autismo. Pueden ser niños tranquilos, puede ser que su personalidad también tenga que ver con, pues, con que sean callados o que tengan, pues ya lo sabemos, muy baja iniciativa en ese estilo de interacción, que responden solo de pronto preguntas básicas o responden solo para comunicarse, sí, no, no sé, pero que no ahonden mucho más. De hecho, pues es muy común. Y que también está esa parte de la espontaneidad y esa reciprocidad baja. De hecho, muchos niños con autismo pueden ser verbales, pero en las respuestas que dan son sí, no, tal vez, no sé, y no hay algo más allá. Es decir, usan el lenguaje, lo comprenden súper bien, pero las dificultades están en la pragmática. Entonces, sí, es diferente a una persona de pronto con un TEA no verbal, ¿cierto? Un niño tímido responde preguntas, un niño callado también con autismo. Pero la diferencia en la timidez es que la timidez, el niño tímido inicia a veces esa interacción social o quiere iniciar esa interacción social. Un niño con autismo callado puede ser que no le interese. Bueno, por acá, un niño con, esa pregunta no la hace Mónica, Ecuador, nos dice lo siguiente: un niño autista, grado 3. ¿Puede asistir a una escuela inclusiva? Sí, depende pues de muchos factores. Primero, pues ya sabemos que en el grado 3 requiere un apoyo muy sustancial en diferentes áreas de su vida, entonces en comunicación social, en las conductas restringidas y repetitivas, en la regulación también conductual. No significa que no pueda ser en una escuela regular. Eso es muy importante, porque a veces pensamos que ya el hecho de ser grado 3 es un factor de exclusión en una escuela regular. ¿Necesita apoyo? Sí, pero cada escuela debe tener esas garantías para poderle brindar, valga la redundancia, esas garantías educativas a los niños y deben ser permanentes. Entonces, no es solo una escuela inclusiva, separarlo del resto, no. Cuando me refiero a la inclusión educativa, es que puede estar en una escuela regular, pero con un apoyo, siempre psicólogo, terapeuta ocupacional, formación en el autismo, porque es que a veces pasa que uno se topa que hay muchas personas que de pronto ni siquiera saben cómo hablar a una persona con autismo. Entonces, pues la educación debe favorecer la inclusión, pero no solamente en el papel, sino en la práctica educativa. Entonces, muchas escuelas no tienen los recursos suficientes y sobre todo, bueno, me refiero acá en Colombia, pues sé que en cada país cambia, pero y el acompañamiento a veces solo depende de la familia. Y ahí no estamos siendo inclusivos. Entonces, la respuesta es sí, puede asistir,
pero que necesita apoyo muy sustancial y que también, pues la idea es que también esté en un entorno educativo que favorezca, porque si siempre segregamos y siempre estamos segregando y rechazando, pues ahí no estamos teniendo una educación. Cuando nosotros hablamos de educación, debemos hablar de una garantía educativa para todo tipo de perfil cognitivo, desde la neurotipicidad, desde la persona con autismo, desde la persona con TDAH, desde una persona que tenga depresión, ansiedad. En la práctica docente puede ser difícil, pero que incluso, por ejemplo, en las intervenciones, eh, la educación favorece significativamente el proceso, pues cuando están en un entorno, obvio, las garantías deben estar. Sí, y a veces pasa, y eso pues fue también una intervención que se realizó, era un estudiante, él ya estaba en bachillerato, estaba en noveno de bachillerato, cambia de escuela y en la primera, bueno, en la segunda escuela donde estuvo, el timbre del recreo o el timbre para cambio de clase era un timbre muy abrumador. Se hizo ese cambio y mejoró significativamente su adaptación. Entonces, miren que es una escuela regular, pero con adaptaciones que a todos pueden funcionar. Luisa Fernanda nos dice, la mayoría de los autistas no hacen pinza para tomar el lápiz, no, no tiene que ver con el autismo. No, pues sí, puede haber dificultades en la motricidad fina, pero que no hace parte del autismo. Otra pregunta, ¿los niños autistas tienen más habilidad para aprender diferentes idiomas? Es un mito, eso depende mucho de las características de cada persona. Hay unos que tienen grandes habilidades, otros que no. Eh, es un mito muy generalizado. Bueno, Mar nos dice en un adulto que tiene muchos de los rasgos y tiene dificultades en pareja, pero no acepta que tiene rasgos, sino que culpa a su pareja. ¿Cómo se maneja esto? Terapia. Importante. Lady nos dice, profe, me encantó el curso, tengo gemelos que tienen autismo en el aula de preescolar, uno con ecolalia y otro no verbal. Creo que como docente y el miedo que uno tiene como profesional es mucho. Sí, Lady, muchísimo. En este curso los veo con otros ojos. Al final veo que no solo tienen problemas de comunicación, pero a nivel cognitivo están a su nivel y me da mucha esperanza que puedan llevar una vida normal y con ayuda. Sí, Lady. Lo que mencionaba ahora, la familia. Muchas veces la familia tiene mucho miedo y también pues son esos mitos que hay alrededor del autismo. De hecho, me haces acordar de un paciente que creo que yo les conté, de este paciente, él tiene 18 años y no terminó el colegio, pero era, pues en ese momento sí, está en 11, está en grado 11, ya está terminando el colegio donde está es un colegio típico, es un colegio público, es un colegio que pues uno pensaría no puede estar ahí, él tiene grado 2 y a nivel cognitivo no tiene ninguna dificultad, solo en la socialización. De hecho, él es una persona que ha avanzado significativamente. Al principio fue no verbal, habla a los 8 años. Sí, su madre pues ha tenido pues un aporte increíble también en su proceso. Las madres o los padres de familia, bueno, hablemos solo de la familia, son fundamentales. Entonces, no te preocupes, muchas veces vas a encontrar muchas barreras y barreras encontramos todos, desde la persona neurotípica hasta la persona con TDAH. Entonces, no te dejes llevar de pronto por muchos comentarios que hay en el entorno. Muchas personas tienen una falsa creencia de lo que es el autismo. Entonces, trata de investigar muchísimo sobre ese proceso de neurodesarrollo. No te preocupes, está en preescolar. Entonces, tu otro hijo que es no verbal puede llegar a ser verbal, sí, con estimulación y sobre todo porque tiene un espejo de su otro hermano, que son pues gemelos, lo que me mencionas. Entonces, importante los apoyos. No te quedes solo con lo que de pronto el terapeuta en consulta te da. También puedes tú ir buscando. Yo también en el material les dejo muchos recursos, bueno, en general. Kelly nos dice, ¿el cambio de su zona de confort puede hacer que el niño entre en crisis? Sí, sí.
Sobre todo si, por ejemplo, está más pequeño y es grado 2, grado 3, donde esos cambios pueden ser un poco más bruscos para ellos. Entonces, si vas, que Kelly nos pregunta si de pronto vas a cambiar, no sé, de colegio, de cuarto incluso, de casa, ve anticipando. ¿A través de qué? A través de lo que vimos que son historietas sociales, a través, por ejemplo, de anticipar, ir mencionando lo que va a cambiar de puesto, pues, o que va a cambiar, no sé, de casa, o que va a cambiar de habitación, para que no sea un choque muy abrupto. Muchas veces las crisis llegan porque no se anticipan. No es que no le vaya a generar dificultad, sí, pero es mucho menor si se anticipa. La terapia de relajación inhalar y exhalar es viable en niños con autismo, sí, sí. Rocío nos dice, yo tenía un niño que se quedaba pensando en la nada o hablaba solo a veces, se ponía terco, no pronunciaba bien, a veces se metía debajo de la mesa, pero su mamá nunca le hizo una prueba. ¿Podrá tener algo de autismo? Puede ser que sí. eh, Por lo que me mencionas, pues en el texto, en el mensaje, sí, pues de pronto puede tener muchos rasgos. No quiere decir que ya por el hecho de pronto de que no hable tenga autismo, no. Pero sí, por lo que me mencionas, puede ser que sí. Muchas veces, muchas madres de familia no hacen una evaluación por temor al mismo diagnóstico, porque hay muchos estigmas y barreras. Entonces, si te vuelve a suceder a Rocío Suárez, que fue la que nos hizo la pregunta, o alguna otra persona pues de las clases, si te vuelve a suceder eso, lo que puedes hacer es el M-Chat. Mira que el M-Chat es una prueba de tamizaje que nos ayuda a mirar si hay esos rasgos, esos signos de alarma en el trastorno del espectro. Mar nos dice, me ha gustado mucho el curso, me ha ayudado a verlos con otros ojos y poder ayudarlos. Sí, la idea es esa, que ustedes también, no, pues no solo conozcamos la parte científica, sino que podamos ver ese otro lado que a veces no nos muestran en la parte clínica. Admiro mucho a papás que se ocupan de sus hijos con autismo. Me los llevan a... Sí, son muy resilientes, muchísimo. Flia Nogales, Flia, familia Nogales, resolví muchas dudas en el curso, gracias, con mucho cariño. Mi hijo autista no verbal y selectivo de alimentación. El tomar productos que venden tiene resultado para mejorar el autismo no verbal, como por ejemplo vitaminas, omega, celo- celulita. ¿Recomienda algún producto? No, eso no está científicamente comprobado para el autismo. Es decir, si tú quieres mejorar tu salud y la salud de tu hijo general, sí, ¿cierto? Siempre de la mano con un profesional, con un médico eh, que te pueda guiar, pero no es exclusivo para el autismo. Es decir, si eh, las vitaminas o el omega no tienen ninguna relación con el autismo para su beneficio, no, pero pues sí pueden mejorar la alimentación, pero como tal, pues no te va a mejorar en el autismo no verbal. Lo que sí te puede mejorar es la estimulación cognitiva, que tú puedas hablarle siempre. A veces un error que muchas veces cometemos es, por ejemplo, no hablar a las personas con autismo porque piensa, pues si es no verbal, porque se piensa de antemano que no nos va a comprender. Entonces, la única forma, la única alternativa es que puedas estimular esa parte cerebral, esa parte del lenguaje. Y ya si quieres complementar de pronto pues como con vitaminas y omega, etcétera, ve donde un médico, pero pues no es para el autismo, sino para la salud general. Vamos a cerrar el curso acá. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que la idea es que continuemos en un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Lo que sabemos del autismo quizás es muy poco a lo que nos falta todavía por descubrir. Tratemos sí de estar muy al tanto, de estar muy pendientes de los cambios que hay, porque lo que hoy sabemos del autismo puede ser que dentro de un año, de 2 años, sea completamente diferente. Entonces, importante siempre mantenernos
allí en ese proceso de crecimiento, entender que no es una discapacidad, entender que es una forma diferente de procesar el mundo y que lo diferente no quiere decir que sea incorrecto. Espero que estén muy bien, que puedan disfrutar mucho el resto de la noche. Nos vemos en otra oportunidad.